Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. En esta tarde quiero hablar sobre la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. ¿Qué es la bondad? La amabilidad, lo bueno. Y la severidad es la estrictez o dureza. Porque Dios ha sido bueno, es bueno con todos, ¿no? Y ha sido severo con otros. Para agarrar contexto, vamos a empezar aquí en Lucas capítulo 2. Discúlpeme. Vamos a empezar ahí en Lucas 2:25. Lucas 2:25. Y lee: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, está claro, cuando leemos el Nuevo Testamento, que Cristo Jesús es y será siendo una piedra de tropiezo para los judíos, para los fariseos. Ellos no aceptan a Jesús como Dios, no aceptan que Él es el Hijo de Dios. Es una imposibilidad para ellos. Fíjense bien lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:8. ¿Qué dice Dios de Jesús? Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. O sea, Dios el Padre no tiene ningún problema en llamar a Cristo, en llamar al Hijo Dios. Pero más adelante vamos a ver por qué los judíos rechazan a Cristo. Porque de Él vino a ellos primero, siendo anunciado por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, en frente de todos aquellos, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, Juan el Bautista ya venía anunciando pues que vendría uno más que él no era digno de desatarle la sandalia. Pero ni aún por los milagros, ni aún por sus enseñanzas, aceptaron eso. Y estamos hablando de milagros que van contra la ciencia, van contra el entendimiento humano. ¿Cómo un hombre después de 4 días de estar muerto se levanta como si no hubiera pasado nada? Hablando de Lázaro. Y muchos otros milagros, ¿no?, que Cristo hizo. Levantó muertos, curó enfermos, sacó demonios. Pero había una dureza en ellos. Y lo mataron simplemente por tenerle envidia, porque Jesús llamaba al Todopoderoso Padre. Fíjense ahí en Juan 5. En Juan 5, 17. Juan 5, 17. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, porque a todo esto Jesús había sanado un hombre en el día de reposo. Jesús dijo: el hacer bueno en el día de reposo no está mal. Puedes hacer bien en el día de reposo, ¿no? Bueno, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios.
y haciéndolo igual a Dios. En 5 capítulos más de donde estamos, en Juan 5, en Juan 10:30, Jesús les dirá: yo y el Padre uno somos. Una misma deidad, un solo Dios. Jesús dijo: no cree, que no se perturbe tu corazón, le dijo a sus discípulos: crees en Dios, cree también en mí. Porque las obras que yo hago, Él es el que las hace, ahí en Juan 14. Y si todavía estás teniendo dificultad, créeme, por las mismas obras que hago. ¿Quién más levanta a un muerto después de 4 días? Lo mataron porque le tenían envidia por su dureza de corazón. Mas al tercer día, el Señor Jesús resucitó entre los muertos, demostrando una vez más que Él era uno con Dios al vencer la muerte. Y estableció Él su reino, que es la iglesia de Cristo, un reino espiritual en el cual estamos hoy, al haber obedecido el Evangelio, donde recibimos el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ojo, hermanos, ojo, porque esto suena muy bonito y lo es, pero ojo con los Romanos 8:9. Romanos 8:9 lee así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿De quién es el Espíritu? De Cristo. Y si usted no lo tiene, estando hoy aquí sentado, bíblicamente le puedo decir, sin endulzar las cosas ni nada, usted no es de Cristo. Pero usted tiene una oportunidad de ser de Cristo al obedecer el Evangelio. Es algo que usted tiene que pensar, ¿no? Es algo en que pensar. Es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida, de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. O sea, mucho está en riesgo aquí. O sea, estamos hablando de una eternidad. Bueno, en esto, todo esto, lo que acabamos de leer, es parte del plan de Dios. Es y era parte del plan de Dios. ¿Sí? Pero todavía faltan los judíos. ¿Sí? Ya Cristo hizo lo que Él vino a hacer, que fue morir por nosotros, por nuestros pecados, para la salvación de todos, hermano. Ahora, ¿dónde encaja la nación judía en estos tiempos? Bueno, para entender más de esto, se requiere que yo lea bastantito aquí, pero va a ser en Romanos capítulo 11. El Espíritu nos va a explicar cómo están las cosas, ¿no? En Romanos 11, vamos a empezar ahí en el 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Cuál fue la transgresión de los judíos? Que no creyeron, fueron incrédulos. El 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la
conciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas, fíjense bien, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, no te vanaglories contra los judíos, contra las ramas. Y si te vanaglories, sabe que tú no sostentas tú a la raíz, sino Cristo a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no presumas, sino teme. Teme, hermano. Teme porque Dios, no hay favoritismo con Dios. Y si Él sacó las ramas que eran las ramas naturales del olivo, no va a tener ningún problema. Pero todo se basa de tu fe en Dios, ¿entiendes? Todo se basa en cómo andas tú en Dios. Dios no quiere que te pierdas. Uno se pierde por su propia voluntad, por no seguir a Dios. Dios no nos da la espalda. El que le damos la espalda somos nosotros. Y gracias a Dios, ¿no? En Cristo Jesús, que Él es misericordioso, hermano. Y que Él nos da gracia. A todos se nos ha dado una medida de gracia. Como dice el hermano, Dios es paciente, pero también ha de tener sus límites, ¿no? Bueno, el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permaneces en esa amabilidad, si permaneces prácticamente en el Evangelio, en la luz, en el amor de Dios. Por eso venimos aquí hoy. Por eso sufrimos allá afuera las tentaciones. Quiero decir que yo las sufro. Por eso me preparo para dar un estudio. Porque no le fallo al hermano Camilo, ni al hermano Francisco, ni al hermano Carlos. Si no me preparo, si no yo estoy haciendo las cosas bien como Dios me pide, a quien le fallo es a Cristo. Y Cristo es la raíz, o sea, es el que me sostiene a mí. ¿Sí? De todo dependemos de Dios. Y no hay absolutamente nada mal con eso, ¿no? Dios quiere que uno dependa de Él, claro. ¿Qué podemos hacer por nuestra propia cuenta, hermanos? Somos más que viles pecadores. Y aún estando aquí, pecamos. En nuestras mentes, en nuestros pensamientos inicuos. Ahora, bueno, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Perdón. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow. O sea que, disculpen, a esta nación judía se le ha dado en parte un endurecimiento de corazón. Y por parte de ese endurecimiento, por causa de ese endurecimiento, más bien dicho, la salvación se vino a los gentiles, hermano. Nosotros no somos gentiles, nosotros somos nueva creación espiritual en Cristo. Éramos antes de obedecer el Evangelio, pero ya no lo somos. Como dice 1 Pedro 2, 3 en adelante, no somos nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, para alabanza de su gracia. Ahora, era necesario, como les dijo Pablo y Bernabé a los judíos allá en Antioquía, era necesario que la palabra viniera a ustedes primero, les dijo, cuando andaban predicando ya el Evangelio, ¿no? Pero lo rechazaron, aún así lo rechazaron a la palabra de Dios, que el Evangelio prácticamente, y les tuvo que decir Pablo, bueno, como no te juzgas dignos de vida eterna, pues los vamos a los gentiles. Imagínense ustedes, los gentiles, pues dicen que les trajo gran gozo, ¿no? El saber que Dios iba a tener misericordia de ellos, que ellos podían alcanzar la salvación. Pero esto era un plan de ya desde la fundación del mundo, hermano, porque Dios quería salvar a todos. Mas dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Ahorita tienen un endurecimiento con el propósito de que haya entrada, de que los gentiles, las ovejas que son de aquel redil, vengan a Cristo. Cristo había hablado de esto ya en Juan, vamos a leerlo, Juan 10. Juan 10, 16. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Le decía esto a sus discípulos. Tengo otras ovejas en otro redil, en el redil gentil, que también van a oír mi voz y van a ser parte de un solo rebaño, de una nación espiritual. Van a ser parte de la iglesia de Cristo. Porque así vamos a ser salvos todos, hermano, por medio de obedecer el Evangelio. 26. Ahora regresamos a Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, ¿sí? Por causa de Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como dijo el hermano Pancho Francisco en su predicación hace poco, dijo, si usted se fija enfrente, si usted se fija a un lado o atrás, el que está sentado usted, es una persona que Dios ha llamado, igual que a ti, y lo ha llamado por medio de la fe, para que obedezca el Evangelio. Y también está ese lado de la moneda que dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora,
de ahí es algo que usted tiene que trabajar con Dios, ¿sí? En el temor de mantenerse uno en el Evangelio, ¿no? O sea, porque no nomás, aquí la Iglesia de Cristo nos enseña de que una vez salvo, siempre salvo. Uno pierde su salvación. Es obvio. Si yo dejo de caminar en lo espiritual, si yo dejo de venir a la iglesia, ya estoy haciendo la voluntad del otro. Pienso que estoy haciendo mi propia voluntad, pero cuando en realidad es la voluntad de desobediencia. ¿Y quién ha sido desobediente desde el principio? Sino Satanás. Por eso es que la gente se va al infierno. Dice, le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios ya te hizo justicia en el Evangelio. Ahora, si no perteneces a Dios, es obvio que vas a pertenecer a Satanás. Y lo que es de Satanás, se va con Satanás. Porque él ya fue juzgado, ¿no? Y todo su reino será echado al lago de fuego y azufre. Y ahí vas a estar tú también si no te arrepientes. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, porque por medio de la desobediencia de ellos, el Evangelio se predicó a los gentiles. 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedido a nosotros, por medio del Evangelio, ellos también alcancen misericordia. Como decía, todos se van a salvar por medio de Cristo, por medio de obedecer el Evangelio. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué rechaza los judíos a Jesús? Por el endurecimiento en parte, hermano. Para que el Evangelio sea predicado a los gentiles. Pero todavía hay un remanente que será salvo por gracia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahí en Romanos 11, damos vuelta a la página. 11.5 dice, Romanos 11.5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Cuando leemos estas cosas, hermano, te quedas pensando y dices, wow, o sea, uno tiene que ser agradecido con Dios, ¿no? Porque te ha tenido misericordia, al judío como al gentil, al ver muerto Él por tus pecados, para que hoy tengas vida eterna y permanezcas en la vida eterna. Fíjense bien lo que me refiero. En Primera de Juan, Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Aquí la palabra clave, hermanos, es para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa creer? Ya lo sabemos, es lo básico. Creer que hay un Dios, creer que Él es el galardonador, y Hebreos 5:8 al 9, obedecer a Dios. Eso significa creer en Dios, porque todo mundo cree en Dios allá afuera. Santiago dice que los demonios creen en Dios, pero ellos no son salvos. Solamente el que hace la obra, en él el amor de Dios se perfecciona. El que hace la obra, en él el amor de Dios se perfecciona. Y en igual manera, hermanos, porque no hay aceptación de personas con Dios, no hay favoritismo, uno debe de temer. Uno debe de temer a Dios, porque no hay favoritismo, no hay aceptación de personas con Él. Si Él deshojó las ramas naturales, ¿qué más a nosotros, no? No es que Él quiera, como dije, nosotros somos los que le damos la espalda a Dios. Él no, Dios guarde. Y por lo mínimo, uno debería de vivir una vida digna hacia Dios y honrarlo en tu comportamiento, en tu vocabulario, en cómo te mira la gente allá afuera. Estábamos jugando fútbol hace 2 domingos atrás y me dieron un patadón que ya sabrás en el dedo. Y me salió una palabrota, hermano. Hijo, estaban todos los hermanos, el hermano Camilo, todos los hermanos de aquí estaban ahí. Me dolió más en la conciencia lo que la palabra que el reventadón de dedo que me llevé, ¿no? Es que sí es cierto, o sea, uno lleva la imagen de Cristo. O sea, uno te pone cuidado, hermano. Sí o sí, o sea, te van a poner cuidado en tus acciones. Mira, eres cristiano. Y yo el palabrón que... O sea, y pido una disculpa a los hermanos. Y, o sea, fue en ese momento Bueno, pero uno, como digo, debe de honrar a Dios en todo, ¿no? Pecadores somos, no somos perfectos, porque la materia en que vivimos, este cuerpo, es corrupción. Pero debe de haber más lo espiritual en uno, ¿no? Debe de haber más lo espiritual en uno. Y si uno ofende a otra persona, aquí especialmente en los hermanos, ¿cómo se dice esta palabra? Sé humilde y pedir perdón. O sea, no puede ser que aquí haya hermanos que no se hablen o hermanas que no se hablen. Cuando el mandamiento es Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si no nos tenemos respeto entre nosotros, si no nos amamos entre nosotros, como dijo el hermano en la oración ahorita, no con lengua, no de lengua para afuera, sino que por hechos, pues, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a respetar a Dios si no respetamos a nuestro hermano, que ella también tiene el Espíritu Santo? Porque aquí se vuelve peligrosa la cosa, hermanos. Si leemos aquí en ese mismo capítulo de Juan, Primera de Juan 3,
15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es homicida? Es asesino. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, hay dos tipos de homicidio asesino, ¿no? Lo físico y lo espiritual. Y ojo, hermanos, porque muchas de estas escrituras están por todo el Nuevo Testamento. Y de igual manera que el mentir. Si decimos, dice, hay la mentira física, ¿no? Que echar una mentira y esconder la verdad. También hay la mentira espiritual. Que dice, si decimos que amamos a Dios y andamos en oscuridad, mentimos, dice el Espíritu. Y la verdad no está en nosotros. Como en todo, uno debe de trabajar su salvación, como dice Filipenses 2:13, con temor y temblor. Cada día uno estudiar la palabra de Dios, estar escuchando. A mí lo que me ayuda es estar escuchando predicaciones. A veces cuando no puedo venir, escucho una predicación. Escucho la palabra de Dios para que mi espíritu, para que lo espiritual en mí esté dando vueltas, como decimos, ¿no? Esté activo. Porque uno, hermanos, si uno deja de estar leyendo la Escritura, híjole, todo se va para abajo, ¿no? En cuanto a la bondad de Dios y la severidad de Dios, esto es todo lo que Dios me dio, hermanos. Si hay aquí un invitado que desea obedecer el Evangelio, recibir el don de Dios, que es el Espíritu, pase al frente. Aquí hay agua para bautizarlo mientras que el hermano entona un canto. Gracias, hermano.